mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas él sufrió por mi alma rescatar. Oh, cuánto ama a Cristo. Oh, cuánto ama a Cristo. Cuánto ama a Cristo. Porque antes me amó. Jesús su sangre derramó, mi rey por mí murió. Por mí, porque él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Ahora todos. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Vamos a Jesús, canta. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque él antes me amó. Él nos amó, y canten. Vivir con Cristo es tener paz, con él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más de nadie temeré. Así pues, canten todos. Oh, cuánto amo a Cristo. Canten. Oh, cuánto amo a Cristo. Cantando. Oh, cuánto amo a Cristo, porque él antes me amó. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque él antes me amó. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Estamos en la serie El Poder de Dios y por la gracia de Dios hoy compartiremos el tema número 3. Él es bueno y misericordioso. El Salmo capítulo 100 versículo 5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Cuenta una historia que hace mucho tiempo en un reino lejano vivía un rey que no creía en la bondad y el poder de Dios. Tenía, sin embargo, aquel rey un súbdito que siempre, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, le recordaba acerca de esa verdad. En todas y cada una de las situaciones que tenía oportunidad, le decía: Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él es poderoso y Él es bueno, misericordioso y además nunca se equivoca. Un día el rey salió a cazar con su súbdito y una fiera de la jungla los atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo por salvarle la vida, le preguntó: ¿Y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? ¿Dios es poderoso? ¿Dios es misericordioso? He sido atacado, y si Dios fuese todo lo que tú dices, no hubiera perdido mi dedo. El siervo respondió: Rey mío, a pesar de todas esas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno y poderoso, y que quizá perder un dedo sea para su bien, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. El rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó que fuese preso a la celda más oscura
y más fétida del calabozo. Después de algún tiempo, el rey salió nuevamente a cazar y fue atacado esta vez por una tribu de indios que vivían en la selva. Estos indios eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente después que capturaron al rey, comenzaron a preparar llenos de júbilo el ritual del sacrificio. Cuando ya tenían todo listo y el rey estaba delante del altar, el sacerdote indígena, al examinar a la víctima, observó furioso: «Este hombre no puede ser sacrificado, pues es defectuoso, le falta un dedo». El rey, pues, fue liberado. Entonces, al volver al palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su súbdito y pidió que fuera a su presencia. Al ver a su siervo, lo abrazó afectuosamente diciendo: «Estoy convencido que Dios es poderoso, pero que también es bueno y misericordioso. Él fue realmente bueno conmigo. Tú debes saber que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos. Ahora tengo una gran deuda en mi corazón, pero me queda una duda. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieses preso tú tanto que lo defendiste?» El siervo sonrió y le dijo: «Rey mío, si yo hubiera estado junto a usted en esa cacería, seguramente habría sido sacrificado en su lugar, ya que no me falta ningún dedo. Por lo tanto, acuérdese siempre que todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Él no solamente es poderoso, Él es bueno y su misericordia es para siempre». El Salmo capítulo 34, en la Nueva Traducción Viviente, dice: «Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él!». Y no cabe duda que la Biblia está llena de historias donde el poder de Dios viene acompañado siempre de su bondad y de su misericordia. Indudablemente que en algunos casos los acontecimientos no van a ser o no serán de acuerdo a como pensamos nosotros sería la mejor solución. Pero cuando esto ocurre, lo que debemos pensar o lo que debemos recordar siempre es que el Señor expresó: «Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos», dice el Señor, «y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse». Esto es lo que expresa el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8, y lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Pero además, si vas al Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, es un versículo que muchos de nosotros conocemos, y dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Por lo tanto, debemos tener la certeza, debemos tener la convicción y la confianza que Dios desea lo mejor para nosotros, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hay muchos ejemplos en la Escritura, pero particularmente, si me da el tiempo, me gustaría comentar acerca de dos que están allá en el Antiguo Testamento, pero también hay en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, donde se muestra no solamente el poder de Dios, sino que este va siempre acompañado
de su bondad y misericordia, y como resultado, su plan podemos ver que es perfecto. El primero de ellos es en la vida de José. La vida de José. José era el preferido de su padre. Por diversas circunstancias y razones, José llegó a ser el consentido de su padre, y esto era evidente porque él mismo lo declaraba. Pero esto, entre 11 hermanos, esto provocó el odio, esto provocó el descontento, esto provocó la envidia, la amargura de sus hermanos hacia José. Y una y otra vez ellos intentaron causarle daño, incluso intentaron matarlo, y finalmente, por alguna intercesión de Rubén, ellos lo que acabaron fue vendiéndolo como esclavo a una caravana que iba pasando cuando José fue a buscar a sus hermanos, y lo habían echado en una cisterna. Y bueno, los detalles todos los puedes encontrar ahí en el libro de Génesis, pero es muy larga la historia, por eso estoy tratando solamente de resumirla. Pero acaba siendo vendido como esclavo. Y esta caravana se dirigía a Egipto. Y es así como José llega a Egipto. Ahora, ¿qué ocurrió a su llegada a Egipto? Bueno, al principio parece ser que las cosas mejoraron. Que en lugar de haber empeorado, mejoraron. En lugar de ser esclavo, ahora está al servicio de un oficial, está al servicio de Putifar. Y pareciera ser que Putifar confiaba mucho en él y lo nombra como administrador de su casa. Hasta ahí las cosas parece que han cambiado, que la vida de José se ha vuelto afortunada. Pero, y algunos dirán, nunca falta la mujer. Bueno, el acoso de la esposa de Putifar, que de una u otra manera, a través de engaños, acaba poniendo a José en la cárcel, porque es acusado injustamente por su esposa, que él había tratado de abusar de ella. Putifar entró en ira, en enojo, y José acaba en la cárcel. Y a pesar de que el periodo en la cárcel es un periodo duro, finalmente la vida de José. Y ahí es donde podemos ver todos y cada una de las situaciones que hemos hablado con respecto a que Dios tiene un plan perfecto. Porque en todos los lugares, en todas formas, José es dirigido por Dios. Y aunque las circunstancias, las situaciones parecen ser extremas de dificultad, parecen ser que no es lo conveniente, parece ser como la historia que contamos al principio de aquel siervo que injustamente fue llevado al calabozo más oscuro, más fétido, más horrible. José estaba en la cárcel, pero su labor, su testimonio, su obediencia a Dios, su fidelidad a Dios, lo guardaron en muchos sentidos. Y ahí en la cárcel, después de una serie de una serie de encuentros con algunos de ellos, y que finalmente por su labor es nombrado casi como administrador de la cárcel, ahí dentro de los presos. Dos de ellos, en especial un copero y un panadero, les interpreta sus sueños, y esa interpretación le permite después, todavía de 2 años, pasados 2 años, llegar a la presencia misma del faraón. Pero él tuvo que esperar todavía 2 años y medio, y estar más de 2 años en la cárcel no es fácil para cualquiera. Sean las circunstancias o situaciones, sean las épocas que fueran, estar en la cárcel no es nada agradable. Y por supuesto que esto significó un duro golpe para José. Pero José se mantuvo confiado en la bondad, en el poder, en la misericordia de Dios. Y finalmente estos sueños interpretados sobre todo al copero le permiten estar ante la presencia misma del faraón. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, la historia dice que después de que sabios y sabios, adivinos y adivinos intentaron
interpretar el sueño del faraón y que nadie lo logró, o el faraón no tenía la satisfacción de saber que realmente su sueño estaba siendo interpretado de la mejor manera, llega José y con la guía de Dios, con el consejo de Dios, interpreta y le da claridad al sueño del faraón. Esto provoca que el faraón finalmente lo nombre como administrador de todo Egipto. Imagina esto, de todo Egipto. La situación de José cambia totalmente. Pero había algo pendiente, su familia. Y después de una serie de encuentros con sus hermanos, aquellos que querían matarlo, aquellos que lo habían vendido como esclavo, y son muchas las situaciones y circunstancias que se dan en ese ínter, y como mencioné antes, es bastante largo, y además leerlo me llevaría yo creo que más de una hora, leer toda la historia, pero finalmente creo que lo que estamos viendo en cuanto a que el poder de Dios, y que además Dios es bueno y es misericordioso, creo que en particular después de la muerte de su padre, cuando sus hermanos están temerosos que ahora sí José tome venganza de ellos, el pasaje de Génesis 50, 14 al 21 resume el poder, la bondad y la misericordia de Dios. Y aunque es un poquito largo, esto sí lo voy a leer, porque vale la pena después de todo lo que he resumido, vale la pena ver qué fue lo que pasó. Después de haber enterrado a Jacob, que era el padre de todos ellos, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes, nota esto es de veras distintivo, nota esto que muestra el poder, que muestra la bondad, que muestra la misericordia, que muestra la perfección de Dios. Dice ahí el versículo 20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Recuerda Romanos 8:28? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y lo que leímos ahí en el Salmo 34, venid y gustad la bondad de Dios. Ved cuán bueno es Dios. Sigue diciendo ahí versículo 20, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas, no solamente de su familia, no solamente de sus hermanos, de muchas personas, dice ahí. Versículo 21, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Una ternura, una bondad, una misericordia que viene de Dios. Y que eso también es un gran ejemplo para cada uno de nosotros hoy en día. Dios es poderoso, gloria a Dios, sí, es poderoso,
es soberano, es Rey de Reyes. Pero Él es bueno, Él es misericordioso. Pero aquellos que tenemos la gracia de recibir esto, aquellos que aceptamos el señorío de Dios, aquellos que hemos doblado rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo y que hemos llevado a cabo el plan de salvación que Él ha dejado ahí en la Escritura para cada uno de nosotros y ha decidido una fidelidad para intentar cada día estar con Él, cada día seguir su dirección de Él. ¿Sabes qué? Debería ser el aliciente para que a su vez, tal como Él lo hace con nosotros, nosotros lo hagamos con los demás. Nosotros lo repliquemos con aquellos a nuestro alrededor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo el 3 en adelante, habla acerca Pablo de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios para con Él, y dice, a fin de que nosotros, trayendo consuelo a su vida, dice, a fin de que nosotros consolemos a otros. Y esto es una de las lecciones que nosotros debemos aprender. No solamente es ver que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, no solamente pensar que Dios quiere lo mejor para nosotros, sino que uno de los propósitos es que nosotros repliquemos eso en nuestra vida, a nuestro alrededor, con aquellos, no solamente con los que amamos, como lo hizo José. Ahí todo esto que ustedes hicieron, dice, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida, ya no solamente con aquellos que estaba hablando, sus hermanos, no, dice la vida de muchas personas. Y es así que nosotros llegamos a ser luz en esta vida, sal en esta vida, tal como el Señor lo habló ahí en el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal del mundo. Y una de las situaciones que estamos analizando, de ver la bondad, de ver el amor, de ver que Dios es bueno y misericordioso, es para que a su vez nosotros repliquemos esto en los demás. Pero no solamente eso. Esto debe ser también uno de los mejores ejemplos para que si a veces no entendemos las circunstancias y situaciones que podamos enfrentar en nuestras vidas, debemos siempre recordar que Dios es poderoso y que su bondad y su misericordia es para siempre, tal como en la historia al inicio. El siervo le dijo a su rey, Señor, sobre todas las cosas acepta que Dios es perfecto, que Dios tiene bondad, que Dios tiene misericordia. Y aunque el rey se negaba al principio a aceptar, ¿cómo a través de una desgracia pueden reconocer que Dios es bueno? Y finalmente las circunstancias lo llevan a ver que Dios tenía un mejor plan para su vida, que Dios tenía o estaba preparando las herramientas necesarias para que él no hubiera perdido la vida. Eso en la historia. En nosotros pueden ser circunstancias similares o parecidas. Y no estoy hablando de perder la vida necesariamente. Estoy hablando que algunas circunstancias, algunas situaciones que estamos enfrentando, sobre todo en esta época de pandemia, en que nos ha afectado la salud. Y cada uno puede hablar acerca de esto. He visto testimonios a través del Face de hermanitas en otro lado. Ya he mencionado esto. Una hermanita que le hacen hemodiálisis periódicamente, que está batallando con salud, y siempre lo que me impresiona es que constantemente está alabando, está glorificando el nombre de Dios. Porque ella sabe que Dios tiene un propósito para su vida, pero así como hay muchos ejemplos. Yo no soy el mejor ejemplo en cuanto a una vida que se pase alabando y glorificando a Dios. Colaboro y trato de hacerlo a través de estos mensajes que comparto, pero realmente no le veo mucho mérito. Lo que sí puedo decir es que Dios ha tenido misericordia conmigo. Ya he hablado en otras ocasiones que por causa de mis ojos, las operaciones que me han hecho, los láser, etcétera, los tratamientos apenas antier, el día lunes que estuve en la Ciudad de México nuevamente en oftalmología en el hospital. Yo vivo en Puebla, viajo cada 2 meses o cada mes y medio porque me hacen reconocimiento y etcétera. Tengo un daño ya irreversible, pero por lo menos lo que tratan es de que pueda yo
el porcentaje en que me quedó de visión, poder sostenerlo y que no se deteriore más todavía mis ojos. Y he visto la misericordia de Dios, porque no solamente en la salud, en la economía. Llevo 2 años sin trabajar, tuve un trabajo por 4 o 5 meses el año pasado, pero es difícil, no solamente por mi salud, por mi edad, pero he visto también la misericordia, he visto también la bondad de Dios y he visto en la vida, no solamente de hermanos en la fe, en la vida de muchos conocidos, de amigos, de vecinos, de familiares, veo la bondad de Dios. Veo la misericordia de Dios. Podemos ver la misericordia de Dios. Y a pesar de que algunas veces no entendamos, algunas veces incluso no comprendemos por qué tienen que ocurrir las cosas de esa manera, siempre debemos recordar que Dios en una u otras circunstancias está actuando para nuestro bien y que continuamente tenemos que recordar. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos también que de una u otra forma, como dice el apóstol Pablo allá en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 7, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y nota esto, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se glorifique en nosotros. Y es así como podemos sentirnos en apuros, sentirnos desesperados, sentirnos en dificultades, sentir que a veces no encontramos la solución, pero ¿sabes qué? Confía, debemos confiar. Dios es poderoso, su plan es perfecto, pero además Dios es bueno, Dios es misericordioso, y aún en las circunstancias más difíciles, en las que no podamos entender, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para nuestra vida, y lo mejor está por venir. Por eso la Escritura dice, en mi desesperación oré. Ve qué enseñanza tan bella. En mi desesperación oré, y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben. ¿Recuerdas? Fue el versículo que leímos antes. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Salmo capítulo 34, versículos 6 al 8, y lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Comenté que hay otros ejemplos ahí en la Escritura. El ejemplo de Daniel, solamente por tratar de resumirlo, para no extenderme más, pero el ejemplo de Daniel, que llegó a ser uno de los principales ahí también en Babilonia. ¿Y qué fue lo que pasó? Por envidias, los otros consejeros hicieron lo posible para que el rey firmara un edicto y que atraparan o pudieran castigar a Daniel. Y él permaneció fiel al Señor, orando, y el edicto era en contra de eso. Y finalmente, ¿qué pasó? A pesar de que él era el preferido, Daniel el preferido del rey, él tuvo que ser echado al foso de los leones. Y aquellos enemigos estaban entusiasmados, estaban alegres, contentos de haber acabado con Daniel. Pero la situación es bien diferente, porque Dios tiene el control, Dios es perfecto. ¿Y qué fue lo que? A pesar de que el rey estaba tan apurado, pero sabía que había firmado el edicto, no podía dar marcha atrás. Y al otro día fue el primero que fue a ver ahí al foso y empezó a llamar a Daniel. ¿Y qué pasó? Daniel estaba ahí vivo porque no fue tocado por los leones. Y así como el ejemplo de Daniel, hay otros y muchos más ejemplos en la Escritura, los cuales nos muestran de una u otra manera que el poder de Dios también es acompañado de su bondad, también es acompañado de su misericordia, y que nosotros tenemos que confiar hoy en día
Hoy en día, porque no solamente la iglesia del Nuevo Testamento, somos ahora partícipes de la gracia de Dios. Esa gracia que se dio hace 2000 años allí en la cruz, a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de la tristeza, a través de muchas otras circunstancias que parecieran totalmente adversas. Y fue ahí el máximo ejemplo de la victoria sobre la oscuridad. Y fue ahí donde uno puede constatar. Y cada vez que tengas dudas en tu vida por lo que está ocurriendo a tu lado, ve al Gólgota, ve a la cruz y ve que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Dios quiere que tú y yo repliquemos esa bondad, repliquemos esa misericordia, y que cuando la llevamos a cabo, cuando hacemos o realizamos las cosas como Dios quiere, entonces somos partícipes del plan perfecto de Dios. Y que tal como lo expresó en un momento allá en el ejemplo que vimos hacer con José, nosotros podemos decir también, o nosotros podemos pronunciar también, nosotros podemos realmente ver también cómo es que Dios es bueno, Dios es misericordioso, y tal como lo expresó José al final ahí con sus hermanos. Y me encanta. Y con esta lectura quiero terminar, porque muestra no solamente el poder de Dios, no solamente la bondad de Dios, no solamente la misericordia de Dios, sino que muestra el plan perfecto de Dios que fue para la vida de José y que debe ser para la vida tuya, la vida mía, para la vida de aquellos que hemos doblado rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 19, pero Jesús le respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios, note esto, Dios dispuso todo para bien. ¿Verdad que es igual a lo que Pablo dice? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo, nota, otra vez, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y esa es la encomienda. Ese es uno de los mandatos, si lo quieres o si lo queremos tomar así. Pero esto es algo que nosotros somos llamados a replicar el poder, a replicar la bondad, a replicar la misericordia de Dios. Vengan, dice el salmista, vengan, prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Que Dios te bendiga.